y no ni siquiera desde los trabajadores judiciales, desde todos los trabajadores, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, y ampliarlo también hacia otras organizaciones y otras centrales también. Nosotros primero queremos sí tener una línea desde la CTA, pero la idea es hacer algo bien amplio y que realmente pueda dar vuelta la justicia. La justicia es una herramienta monárquica que está hecha para defender los intereses de los poderosos. Entonces nosotros queremos cambiar esa estructura, ese cambio es de fondo, es muy difícil, lo tenemos que plantear muy claramente, y creemos que el debate académico va a servir para mejorar esto, para transparentar, para terminar con probablemente con el lawfare, si Dios quiere, no creo que sea tan sencillo, pero ahora la realidad es que después falta... Sí. Disculpame, silencio a todos. Silencio a todos porque hay muchos micrófonos abiertos y... Ahora sí, Dani, si querés abrir el tuyo y habla vos. Sí, ahí sí se escuchó hasta ahí lo que venía diciendo. Es casi todo porque quiero que aprovechemos el tiempo, no quiero ocupar más el tiempo, porque ahí veo que hay muchas y muchos compañeros que tenemos que escuchar. Ahí yo ya le pasaría la palabra a Juli. El concepto es este para mí. Que nosotros hoy demos una señal de la necesidad de la reforma de la justicia, que es una justicia que no da respuesta a ningún sector popular. Y esto también que sea un guiño para frenar o para ayudar a hacer a juntar fuerza contra toda esta movida que hay contra la reforma, que pensemos que hasta se ha hecho esa movilización ridícula el otro día en el Obelisco, pero que nosotros tenemos que generar una corriente de opinión y una corriente de fuerza importante para poder avanzar en esto. Así que eso es todo para mí, la introducción que yo quería decir. Agradecer la presencia de todos, que disculpen algunas desprolijidades porque entendimos la necesidad de la urgencia de esta respuesta, pero que de ahora en más empecemos a hacer reuniones periódicas. Hay muchas y muchos compañeros que nos dejaron su saludo y que hoy tenían otros compromisos. Roberto Baradel deja el saludo y el compromiso de laburar con esto. Me dijo que estuvo hablando con Eduardo López, que va a ser después orador, y bueno, o sea que va a expresar cosas que seguramente están en línea con las que expresa la central en toda su línea, y la que expresa CETERA y la que expresa SUTEBA. Y después Cristina Echegoyen, la secretaria de Género, también se comprometió a seguir participando en esto, pero que hoy tenía ya un compromiso anterior. Así que pedir disculpas por esas desprolijidades, pero entendimos que era necesario salir urgentemente y dar una señal. Así que sin más, le paso a Juli, y un abrazo y un agradecimiento a todos los participantes. Hola, ¿ahí se me oye? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, ante todo me presento en primer lugar, soy Julieta Colantuono, secretaria general de CITRAJU RA seccional número 1. Abarcamos lo que es la representación de trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. 2 minutos nada más quería aportar a la introducción que dio Daniel y pasar a leer la convocatoria y el material que queríamos compartir. Diversas encuestas han establecido que en los últimos tiempos que entre el 70 y el 80% de la sociedad argentina ve
al Poder Judicial, a esta institución, con la mayor falta de legitimidad, con una enorme falta de reconocimiento de su labor por parte de la sociedad. Es un poder del Estado que evidentemente no da respuesta a las demandas de nuestra sociedad, y más aún en los últimos años, como vimos que el Poder Judicial fue instrumento de la derecha neoliberal en nuestro país, en la región, con la convivencia de la corporación mediática, de servicios de inteligencia que se han dedicado a perseguir a líderes populares. Como decía Daniel, ante esta iniciativa de Alberto Fernández de iniciar debates en torno al Poder Judicial, notamos que empiezan a hacer un vacío político promovido por estas corporaciones. En particular, como trabajadores de la Administración de la Justicia, vimos la necesidad de convocar este encuentro. Creemos que todas las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales deben interpelar a la justicia. Es un asunto que comprende a toda la sociedad. Y este poder del Estado que está en juego, un poder que no le rinde cuentas a nadie, cuando el Congreso plantea que se rinda cuentas, lo último que conocemos es, por ejemplo, que el Procurador General de la Nación, que es interino, Casal, le dijo a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público que estaba demorado en el informe que tenía que presentar por la pandemia. En el 2011, luego de los proyectos de ingreso democrático promovidos por el gobierno de Cristina, la Corpo Judicial y la Corpo Sindical se opusieron fuertemente a los pasos de reforma. O sea, son antecedentes concretos, directos, de hace pocos años, respecto a cuál fue el modo en que respondieron a los intentos de democratización del Poder Judicial. Por ende, considerar que está en juego un poder del Estado, está en juego nuestra democracia, y quería hacer exponer esta breve opinión. Paso a leer un documento, que es un documento borrador, que estuvimos trabajando con compañeros de la mesa judicial de la CTA, y que lo mando después al chat para que lo tengamos todos y podamos realizarle las sugerencias que querramos y además agregar las adhesiones, que es una de las ideas, para irnos con una propuesta, con un documento de base de esta reunión. Es urgente e imprescindible reformar el Poder Judicial. Según diversos estudios, al menos el 70% de los argentinos descree el Poder Judicial, convirtiéndose en el poder del Estado con mayor desprestigio por parte de nuestra sociedad. El Poder Judicial es encargado de garantizar el Estado de Derecho, resolver los conflictos que se presentan en nuestra comunidad y asegurar la vigencia de derechos. Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana, más aún cuando nos encontramos ante un poder del Estado que se resiste al cambio, que no tiene su origen en la legitimidad que le pueden otorgar las urnas, que carece de instancias de control ciudadano, que es reticente a la rendición de cuentas y que sostiene prácticas corporativas y endogámicas oponiéndose al ingreso democrático. En los últimos años, la falta de legitimidad se ha profundizado notablemente a partir de una serie de episodios que vulneran aún más la transparencia y la independencia del Poder Judicial. La decisión de designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente por decreto. Las presiones públicas ejercidas a quien fuera la titular de la Procuración General de la Nación para que renunciara a su cargo. Las presiones sobre jueces públicamente cuestionados por el presidente de la Nación o por sus funcionarios más cercanos, logrando forzar su renuncia, traslado o su destitución. La crítica abierta y generalizada a la actuación de los jueces que se desempeñan en el fuero laboral, vulnerando el último resguardo de derechos que tenemos los trabajadores. La filtración a la prensa de imágenes obtenidas durante procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Las medidas cautelares gravísimas e incluso prisiones preventivas, siempre sobre personas que conforman fuerzas políticas opositoras o entidades gremiales, y el reciente descubrimiento de espionaje político nunca visto en democracia ejercido por la AFI a opositores, constituyéndose como una pieza clave del lawfare. Los trabajadores organizados gremialmente no podemos ser indiferentes al accionar que viene teniendo el Poder Judicial y tenemos que ser parte de la discusión y la reflexión sobre qué sistema de administración de justicia queremos para nuestro país.
Los sindicatos abajo firmantes, enrolados en la CTA de los trabajadores, apoyamos la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández de iniciar el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Lawfare nunca más, por una justicia transparente e independiente y que dé respuesta a la ciudadanía, por un Poder Judicial democrático y con perspectiva de género. Ahora lo voy a pasar por el chat. Queríamos invitar a Roberto Carles, que creo que ya está conectado. Roberto Carles es doctor en Derecho y, bueno, Roberto, vos te presentás mejor que yo, pero es doctor en Derecho y secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, que nos va a compartir unas palabras y unas opiniones respecto al tema que nos encuentra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juli. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Acá, bueno, en buena medida, con lo que anticipó Juli, ya hay un buen panorama de lo que está sucediendo en el Poder Judicial, ¿no? Que son problemas que observamos hace muchos años, no son solamente de tiempos recientes, ¿no? Y que yo hace tiempo vengo diciendo que son tres órdenes de problemas. Y esto es importante diferenciarlo para saber en qué medida es importante esta reforma que impulsa el gobierno y qué le falta también a esta reforma, o qué quedaría pendiente para un paso posterior. Decía que hay tres órdenes de problemas. El Poder Judicial tiene problemas de tipo institucional, de tipo funcional y de tipo cultural. Los problemas institucionales son aquellos que más atención acaparan en los medios, porque son los que más polémica despiertan, los que suscitan resistencia por parte de la corporación judicial, pero también por parte de sectores de los medios y de la oposición. Y son, por ejemplo, el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy tenemos una Corte, algún vocero hace unos días dijo, argumentando lo bien que funciona la Corte, ¿no? Como un signo de productividad, que resuelven 29.000 causas por año. Y en realidad el razonamiento debería ser el inverso. ¿Cómo puede ser que la Corte, o que digan que la Corte funciona bien, precisamente si resuelven 5 personas 29.000 causas por año? ¿Cómo puede ser que entiendan en 29.000 cuestiones que se presenten en un año? Bueno, esta es una cuestión. La cuestión del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no cumple ninguna de las tres funciones que le atribuye la Constitución en forma adecuada: la selección, el régimen de disciplina y la remoción de magistrados cuando existen causales para hacerlo. Hemos visto en los 26 años de funcionamiento con posterioridad a la Constitución del 94 que esas funciones, ninguna de las tres funciones las ha cumplido en forma adecuada, lo que nos permite decir que el Consejo es una institución fallida. Los problemas de concentración de poder que generaron situaciones de abuso, de impunidad, particularmente me refiero a la situación de concentración de poder en el Fuero Penal Federal Porteño, lo que conocemos como Comodoro Pi, en el contencioso administrativo, con fenómenos de falta de transparencia enorme, con el forum shopping, con una relación espuria con los servicios de inteligencia, como sabemos desde hace muchos años, y tenemos ahí la impunidad del atentado a la AMIA, quizá como paradigma de lo que representó esa relación espuria, y con todos los hechos que hemos conocido a partir del año pasado. Entonces, esos son los problemas de orden institucional que creo yo que son aquellos a los que apunta esta reforma que impulsa el gobierno, porque de hecho el proyecto de ley que ha ingresado al Senado va directo sobre la cuestión de la concentración de poder en la justicia federal, y por otro lado se crea una comisión de juristas que pone en discusión estas cuatro instituciones que tienen problemas, que son la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, donde también habría cosas que plantear. Por ejemplo, si se va hacia un sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, parece poco republicano que el cargo de Procurador General de la Nación siga siendo un cargo vitalicio, por ejemplo, ¿no? Me parece que habría que pensar en ese sentido también una reforma de la ley del Ministerio Público que le pusiera un plazo al cargo.
Hay que modificar también el régimen disciplinario del Ministerio Público Fiscal para que no pueda pasar como ha pasado a partir del año pasado, que tengamos un fiscal procesado por hechos gravísimos y que no solamente no sea suspendido en sus funciones, sino que las continúe ejerciendo, bueno, sin que siquiera se le permita, dejar el cargo momentáneamente para ejercer su defensa, aunque más no fuere. Entonces, yo creo que estos proyectos que ha enviado, el proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso y la creación de esta comisión de juristas son un primer paso muy importante en el sentido de atacar los problemas de orden institucional, que son también los problemas que causan este enorme desprestigio que se derrama sobre el resto del Poder Judicial. La mayoría de los jueces, fiscales, defensores son gente honesta, que cumple su trabajo en forma adecuada, pero que padece también de una sospecha y de una desconfianza por parte de la sociedad por el desprestigio que se derrama de una parte del Poder Judicial. Entonces creo que la reforma es necesaria, creo que es un primer paso que va hacia esos problemas de concentración de poder, pero creo también que hay que avanzar en el sentido de atacar otro tipo de problemas, como son los problemas de orden funcional, que tienen que ver fundamentalmente con los obstáculos de tipo material y simbólico para el acceso a la justicia. Esto es, puntualmente, las dificultades que tienen las personas de sectores populares, de los trabajadores, de sectores vulnerados de nuestra población, para encontrar en el Poder Judicial respuestas a los problemas concretos que tienen, a los distintos tipos de conflictos en los que son parte, y también hacer exigibles ante los tribunales sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales. Entonces, creo que hay también una discusión muy importante que dar en torno a la cuestión del acceso a la justicia, que hoy no está presente en el debate público, que tampoco integra la propuesta que ha hecho el gobierno, pero que me parece que es uno de los costados o uno de los aspectos en el que las organizaciones sindicales y sociales más pueden aportar y más pueden contribuir para que la agenda, digamos, no solo para que el debate sea lo más amplio posible y no quede reducido a una élite intelectual o de juristas, sino también para que la visión del problema sea lo más amplia posible, es decir, que quede claro que los problemas del Poder Judicial no se agotan solamente en las cuestiones vinculadas al poder, al lawfare, a Comodoro Pi, etc. Y también, por último, pensar que el objetivo de todas estas reformas, más allá de devolverle la confianza a la ciudadanía en el Poder Judicial, porque efectivamente ningún poder del Estado puede funcionar, ningún órgano de gobierno puede funcionar con esos niveles de desconfianza, mucho menos un órgano de gobierno que no puede ir a validarse, no puede ir a buscar legitimidad a las urnas. Entonces, esa legitimidad se la tenemos que devolver con mecanismos de transparencia, de control, de participación ciudadana. Y también tenemos que tratar de que todas estas reformas apunten a un cambio cultural. Es decir, tenemos prácticamente un siglo de historia del Poder Judicial, en el que se han acentuado algunos problemas, algunos rasgos, como el corporativismo, la endogamia, la misoginia, el machismo, la resistencia al cambio, el apego a los privilegios. Bueno, todos esos problemas que forman parte de una cultura judicial, que por lo menos una parte de nosotros que la integramos nos gustaría que cambiara, bueno, esos cambios van a requerir, por supuesto, de otros tiempos, de otros procesos, no son cosas que se puedan cambiar por ley ni por decreto, pero que sí se pueden ir empujando esos cambios si se introducen algunas reformas. Recién mencionaba Julia el tema de la no aplicación del ingreso democrático. Bueno, hay una ley ahí que se ha aplicado solamente en parte, la ha aplicado el Ministerio Público, la Corte Suprema ha hecho de cuenta que no existía, y son cuestiones que, como digo, son pequeñas reformas, o pueden parecer pequeñas reformas, pero que en el largo plazo implican un cambio cultural y van a forzar ese cambio cultural. Entonces, me parece muy importante que iniciativas como estas amplíen la participación, amplíen el debate, incluyan otros actores
en el debate sobre la reforma judicial y sobre todo que podamos tener una agenda más amplia que la que ha impulsado el gobierno, pero también la que está tratando de acotar la oposición, la derecha y algunos medios de comunicación que quieren instalar la idea de que toda esta reforma de lo único que se trata es de los miembros, de la cantidad de miembros de la Corte, cuando ni siquiera hay un proyecto concreto de parte del gobierno de ampliarla. Es una cuestión que habrá que discutir, que mismo en la Comisión de Juristas no hay unanimidad al respecto, y que en última instancia lo primero que habrá que hacer con la Corte es diagnosticar si funciona bien o mal, y por qué funciona, y si funciona mal, por qué, y hacer las reformas que sean necesarias en ese sentido. Entonces creo que para romper un poco ese relato que se está tratando de instalar, y con bastante eficacia, por parte de la derecha y por parte de los medios concentrados de comunicación, es muy importante que se involucren las organizaciones gremiales, muy importante que se involucren las organizaciones sociales en este debate, y que se amplíe la agenda, y que se corra el eje del debate hacia los temas que son de mayor trascendencia, sobre todo para los trabajadores, para los sectores postergados y vulnerados de nuestro país, que son quienes más dificultades tienen para acceder al Poder Judicial, y que obviamente si el Poder Judicial no da respuestas, van a ver este órgano de gobierno como algo que es para los poderosos, para los ricos, para los que tienen recursos para ir a resolver sus cuitas ante un tribunal, pero no para aquellos que también tienen derechos, que no son letra muerta de la Constitución, pero que no tienen tribunales que los hagan efectivos. Así que bueno, este es mi aporte y lo que quería compartir con ustedes, y agradecerles la posibilidad de participar del encuentro y felicitarlos por la iniciativa. Al compañero Emiliano Sangüesa, ¿querías decir algo? Te damos la palabra un minuto. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero me presento. Soy Emiliano Sangüesa, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro. Y bueno, digamos, más que adherir a lo que han expresado ya los compañeros que hablaron antes, primero que necesitábamos una iniciativa de este tipo, de juntarnos quienes estamos en la Secretaría de los Trabajadores y largar una expresión lo más urgente posible en este sentido, porque se trata, como ya dijeron antes, de una reforma fundamental, aunque llegue hasta donde llegue. Es una reforma del poder más conservador del Estado, sin duda, el que jamás tuvo un atisbo de democratización. Ustedes recuerden lo que pasó cuando Cristina simplemente propuso que hubiera una forma de ingreso por concurso a los juzgados federales, y hubo la oposición que hubo. Bueno, las medidas cautelares contra la aplicación de la ley de medios, y tantas otras cuestiones más. Bueno, lo más reciente fue lo de Vicentín, que hablan de que el Poder Judicial tiene un rol político concreto, y que es mantener los privilegios de los sectores dominantes, y que han sido los reproductores de las hiperganancias de todo este tiempo, los únicos beneficiados de los golpes de Estado, de las políticas neoliberales, de las privatizaciones. Han creado una verdadera doctrina de facto, que eso no es un invento mío. Cuando por lo menos uno estudia Derecho Constitucional, hay un capítulo, por lo menos en algunas cátedras, que habla de la doctrina de facto, y se dedica a estudiar cuáles fueron todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no hicieron más que avalar todos los actos administrativos que dictaban los gobiernos golpistas, para darnos cuenta de que la reforma judicial, más allá de algunas cuestiones que tengan que ver con competencias en las 3 jurisdicciones que conviven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que ver con algo más también, tenga que ver con cuestiones populares, como lo ha presentado el compañero, y para que sea una discusión popular, tiene que ser tomado desde lo popular. Y ahí es donde entramos nosotros, en nuestro rol de sindicato, como organizaciones populares que somos y parte del campo popular, y también integrantes de una central que no es cualquier central, es la Secretaría de los Trabajadores, la que fue el principal foco o instrumento o herramienta de resistencia durante el macrismo, y que logró movilizaciones muy importantes y expresiones populares, incluso de unidad, en cada uno de los sectores de la provincia. Como mi provincia, yo soy de la provincia de Río Negro, está el secretario general de la CTA de Río Negro también presente en esta reunión,
y la verdad que el rol que hemos tenido ha sido justamente de unir a las organizaciones sindicales ante los embates tremendos del gobierno macrista, como continuidad de las políticas neoliberales que se fueron sucediendo, por lo menos del golpe de Estado para acá, del golpe de 76. Es decir, hay mucho para decir, realmente. Me cuesta mucho sintetizar en algunos pocos minutos de tipo de cuestión, pero lo que sí tenemos para decir, que es la síntesis que expresa ese documento, que es el inicio de un debate que tenemos que dar, que es el inicio de una expresión que como sindicatos y como sectores del campo popular tenemos que dar y tenemos que ser parte. Y para ser parte, lo que hay que hacer es empezar a organizarse y empezar a decir cosas y producir. Si hay algo que tenemos los sindicatos, es muchas cosas para decir, mucha experiencia propia de cada uno de nuestros lugares. Nosotros en la provincia de Río Negro también estamos impulsando hace tiempo una reforma en el Poder Judicial, concretamente una reforma en el Consejo de la Magistratura, porque nos parece fundamental lo que dijo Roberto, coincidiendo plenamente, de que hay que meterse en la selección de los jueces, hay que meterse en el seguimiento de cómo es su desempeño, y hay que meterse también en las cuestiones disciplinarias, que en definitiva, si no hay participación popular, termina siendo una cuestión de los sectores de poder que están ahí adentro, por más que haya sido una medida progresista o que se haya incorporado en las reformas constitucionales del Consejo de la Magistratura, hoy termina siendo un nido corporativo en el que se definen las cuestiones entre ese sector y nadie más, y obviamente falta la pata popular. Donde falta la pata popular, evidentemente no se falla o no se respetan los intereses populares. Y de lo que se trata ahora justamente es eso, de que los sectores populares avancemos, tengamos una voz propia y tengamos una propuesta de qué Poder Judicial queremos, para qué lado queremos que vaya, y nosotros sabemos por nuestra experiencia cómo tiene que ser. Bueno, así que bueno, esa breve exposición que quería hacer, bueno, y saludar a todos y todas, agradecerles por participar de esta iniciativa, que bueno, es muy buena, y que sea el inicio de un fructífero avance para instalar cuál es nuestra posición con respecto a la necesaria reforma judicial. Gracias, compañero. Bueno, ahí importante porque la iniciativa de Juli y de Emiliano permitieron llegar hasta acá. Así que a ellos le debemos esta convocatoria. Hoy lo que queremos agradecer también es la cantidad de compañeras y compañeros que están presentes y referentes, por ejemplo, Eduardo López, secretario general de UTE y de CTA Capital Federal, Chapu Urrelli, de la conducción del MTL y de la conducción nacional de la CTA, el compañero Manolo Sueiro de ATE Capital, ATE Verde y Blanca y CTA Nacional, Verónica Bettencourt, secretaria general adjunta de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Agustín Bruera, secretario general de CITRAJU Nacional, Jorge Sotelo, secretario general adjunto de la AJB, Rubén Ciuro, representante de FETIA, y me estoy olvidando de un montón de compañeras y compañeros que vamos a ir prolijando después. Le queríamos pedir a Eduardo López si nos puede dirigir la palabra, porque la verdad que para nosotros es un honor, un compañero que ha estado al frente de todas las luchas en el distrito que probablemente se ha convertido más difícil durante los últimos 12 años, donde se profundizó el proyecto macrista y muchas veces en soledad tuvieron que tener la bandera de la dignidad de los trabajadores, y realmente Eduardo es un ejemplo en eso. Así que Eduardo, si podés tomar la palabra ahí. Gracias. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a las organizadoras, gracias a Roberto por el informe, por la caracterización. En este momento voy a hablar como representante de CETERA, de los maestros y maestras de todo el país, y con el mandato de Sonia Leso y de Roberto Baradel, secretario general y adjunto respectivamente. Yo soy el secretario gremial de CETERA. Les cuento una anécdota
para compartir. Bueno, la primera es que la voy a contar porque, bueno, veo varios trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, especialistas. Ustedes saben que el gobierno de Macri, una de las primeras cosas que hizo fue sacarnos la paritaria docente. Nosotros enseñamos, yo doy clases en Soldati, Villa Soldati, acá en la ciudad de Buenos Aires, y enseñamos que un decreto no puede derogar una ley. La paritaria docente está en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Estábamos con Sonia, con Roy, con los compañeros y decíamos, bueno, Macri la derogó. Un decreto de Macri deroga el artículo 10 de la Ley de Financiamiento. Ustedes me podrán corregir si me equivoco, pero no lo podría derogar el decreto de Macri a la ley que está en el articulado, artículo 10. Y dijimos, ¿vamos a la justicia? Y la verdad, lo pensamos mucho. Terminamos no yendo a la justicia. Y caímos, nos generó una reflexión que la quiero compartir con ustedes, con Sonia, con Robbie. Nosotros enseñamos que la justicia está para esto. Es decir, estamos haciendo algo distinto a lo que enseñamos, pues tendríamos que ir a la justicia. Otro gremio finalmente fue a la justicia, la jueza en primera instancia dio la razón que no se podía, a esa jueza de la Cámara del Trabajo la impugnaron, la recusaron, la corrieron y después la Cámara dijo que estaba bien, en fin, derogar la paritaria. ¿Qué quiero decir? Ustedes nos tienen que ayudar, nosotros los vamos a ayudar a ustedes, apoyamos el documento, ustedes nos tienen que ayudar a hacer carne lo que enseñamos, que la Constitución está por arriba, que después vienen las leyes y después vienen los decretos. Y nosotros, como queremos ser coherentes con lo que enseñamos y con lo que militamos, vamos con lo que militamos en defensa de la educación, porque ¿qué pasó al sacar la paritaria? 4 años. ¿Qué pasa cuando la justicia no funciona? No se construyeron las 2000 escuelas, no se entregaron las netbooks, no se entregó un solo libro y el salario de los docentes bajaron un 20%. Porque no hubo paritaria. Hubo que cambiar el gobierno para que vuelva la paritaria, pero no es lo que corresponde. Por supuesto, cambiar el gobierno de manera electoral, democrática y republicana, por la vía que corresponde, y esperar en consecuencia. El primer acto del nuevo gobierno fue, en fin, volver a restituir la paritaria. Queremos dar este debate en las escuelas. Ese documento, cuando volvamos a las escuelas después de esta pandemia, nosotros el tema del Poder Judicial en las escuelas lo discutimos permanentemente. Cuando hay un caso de gatillo fácil, de violencia institucional, necesitamos estos insumos. Yo a Roberto lo sigo permanentemente en las redes, él no lo sabe quizás, pero porque queremos darle una lógica a lo que enseñamos en el aula. Un buen maestro, ¿quién es? Es el que enseña con la palabra, pero el que educa con el ejemplo. Y nosotros queremos educar con el ejemplo. Y el Poder Judicial está para hacer cumplir las leyes. Entonces, como queremos educar con el ejemplo, total apoyo a la iniciativa que ustedes llevan adelante, para que lo que enseñemos en las escuelas tenga su reflejo en la justicia. Nada más y muchas gracias. Gracias, compañero. Ahí había pedido la palabra Agustín Bruera. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. No sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, como decía antes, gracias Daniel por la presentación. Yo soy Agustín Bruera, secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores y a las trabajadoras nacionales y federales de la justicia argentina. La verdad que, bueno, por fin se pudo llevar a cabo esta mesa muy necesaria, lo veníamos hablando ya desde el año pasado, y para ser breve e ir en concreto con los que estamos haciendo, porque además me imagino que hay muchas compañeras y compañeros que quieren hablar,
La verdad que nosotros como sindicato, como lo habrá dicho Julieta también, nosotros nacimos de una reforma. Nacimos del intento de una reforma, porque como todos los que me precedieron en la palabra también plantearon esa situación, el Poder Judicial es el único Poder Judicial que no se interpeló, ni desde después de que comenzó la democracia en el 83, ni mucho menos antes. Es un Poder Judicial que fue sorteando todas las reformas estructurales de un país. Entonces, que nosotros a la luz del 2013, de esa democratización de la justicia, que se quiso implementar 6 leyes, que como decían antes, la única que quedó en pie fue la de ingreso democrático, parcialmente fue de ingreso democrático, porque bueno, ya lo mencionaron, el Poder Judicial propiamente dicho, para los que no están al día a día como nosotros, el Poder Judicial son los y las trabajadoras que dependen de un juez, para decirlo de alguna manera, y de la Corte o del Consejo de la Magistratura. Entonces, ese poder, que ni siquiera se siente interpelado por una ley, es muy necesario esa reforma. Como decía antes, al calor de esa reforma nacimos nosotros, casi espontáneamente, un grupo de trabajadores de todo el país, empezaron a juntarse y a discutir la representación de las trabajadoras y los trabajadores, porque evidentemente nosotros pensamos que la posibilidad de interpelar, de cambiar, de reformar esta rama de la administración del Estado es desde adentro, y el instituto o la herramienta para llevarlo a cabo, entendemos que para nosotros es el sindicato, es decir, las compañeras y los compañeros que están diariamente al frente de una mesa de entrada, al frente de un dictamen, al frente de una defensa, al frente de un detenido, etc. Entonces pensamos que esta reforma, que obviamente es atacada por los poderes de siempre, es atacada por el poder corporativo mediático, por el poder corporativo empresarial, por el poder corporativo propio del sistema judicial. Lo estamos viendo en estos momentos con la resistencia de Casal, con la resistencia del Senado de no avanzar sobre un procurador que tendría la posibilidad de implementar también, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal, etc. Estamos viendo todas esas situaciones. Nosotros creemos que es saludable que el presidente Alberto Fernández haya de alguna manera iniciado este debate. Creemos, como decíamos también en nuestro comunicado de apoyo a esa reforma, que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar en esa reforma, porque también hay que hacer, y yo lo escuchaba muy atento a Eduardo, que nos pedía de alguna manera esta discusión para llevarla a la escuela. También tiene que saber Eduardo, creo que lo sabe, que esta reforma también tiene que ser interna, no solamente para el producto, entre comillas, que realiza el Poder Judicial, para achicar esta brecha entre la sociedad y el Poder Judicial o la Administración de Justicia, sino también para adentro. Nosotros no tenemos, por ejemplo, paritarias, no tenemos discusión salarial, no tenemos la posibilidad de estar como representantes de trabajadores en la obra social, no tenemos la posibilidad de poder actuar sobre un maltrato o una violencia laboral ante el Ministerio de Trabajo, etc. Hay un montón de implicancias que creemos que son internas, pero creemos que hacen de alguna manera a cómo el Poder Judicial, la Administración de Justicia, va a actuar después hacia afuera. Entonces, para ser breve y no robar más tiempo, agradecemos, hay muchas y muchos compañeros del gremio nuestro, de muchos lugares del país, así que saludo la iniciativa, saludo a Daniel, y bueno, estamos a disposición para
para avanzar sobre un documento, para avanzar también sobre ver la llegada que podemos tener al comité que tengo entendido se empezó a juntar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, le vamos a dar la palabra a Manolo Suero, secretario administrativo de ATE Capital y adjunto de la CTA de los Trabajadores de Cava. ¿Está por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Disculpas, la verdad que ingresé tarde. Agradecer obviamente la invitación y bueno, un poco también lo planteaba Eduardo, y sé que está Belén también, los tres compañeros que tenemos la responsabilidad de estar acá en la CTA Capital. Pero la verdad, escuchándolo a Agustín y escuchándolo a Eduardo, la importancia de intervenir en esta reforma, ¿no? Una reforma del Estado, en este caso del Poder Judicial, nosotros consideramos muy importante. Obviamente las organizaciones gremiales siempre tenemos dos herramientas, ¿no? Una la gremial y otra la de tratar de hacer cumplir la normativa, las leyes laborales que nos resguardan, y entonces estas contradicciones de recurrir a última instancia a la justicia, como decía Eduardo, muchas veces pone en tensión. Pero venir a aportar, a acompañar y a poner a disposición, obviamente, toda nuestra organización para colaborar en este proceso de debate que sin lugar a dudas es muy trascendente, es parte de los sótanos de la democracia, como decía Alberto allá el 10 de diciembre, y en esto, sin lugar a dudas, los trabajadores tenemos que involucrarnos. Lo escuchaba Agustín, creo que no tengo mucho más para agregar, es importante esto, acompañar esta reforma interna, que también sea una reforma para el conjunto de los compañeras y compañeras que se desempeñan en el Poder Judicial, que puedan modificar las relaciones laborales con ese Estado empleador, con esa figura del Poder Judicial, y fundamentalmente sanear y colaborar a este proceso de democratización muy importante, no solamente para la sociedad, sino para el conjunto del movimiento sindical y obviamente para los trabajadores del Poder Judicial. Así que acompañarlo y, bueno, obviamente tratar de aportar todo lo que podamos desde nuestro lugar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Jorge Sotelo de la JB pidiendo la palabra. Bueno, gracias, Marcelo. La verdad que celebro esta reunión y me parece que tenemos que avanzar en búsqueda de que esto no sea solamente de judiciales, que sea de toda la sociedad, que sea un debate. El Poder Judicial no es ajeno a la sociedad, es parte de la sociedad y representa al Estado. Y me acordaba una charla sobre la reforma que organizó la CLATE y que participó Gil Carbuy, dijo una frase de Jauretche que decía: hay que cambiar el perro en el collar. Y me parece que a la justicia le llegó la hora de cambiar el perro en el collar. Que no hay que hacer maquillaje. Digamos, históricamente el Poder Judicial fue creado como el poder que asegure al poder el mantenerse en el poder. Digamos. Esto es lo que le asegura, por eso esta inmovilidad que tiene de los jueces y la permanencia, que hoy tengamos inclusive en la provincia de Buenos Aires fiscales generales que están acusados del delito de lesa humanidad. Esta inmovilidad lo lleva a mantener el poder. Y me parece que todos sabemos el Poder Judicial es el único poder, como decía algún compañero, que no es democrático, es simplemente republicano, como ser parte de los poderes, pero no es democrático. Y la otra vez comentamos que justamente nosotros el sindicato lo que más nos jode, o que lo que más le jode a los jueces es que no valoran la democracia. Entonces, el único elemento democrático dentro del Poder Judicial es el sindicato, que revalidamos nuestros puestos cada 3 años. Y creo que tiene que haber una participación popular, que hace años que venimos discutiendo sobre la participación del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura lo entendemos desde la provincia de Buenos Aires como un contubernio entre el Colegio de Magistrados, los abogados y la Corte, es decir, endógeno completamente, abogados eligiendo abogados y asegurándose su discusión
y mantenerse en el poder ellos mismos, porque como lo planteábamos ayer a un senador, cuando nosotros elegimos o avalamos a un funcionario, lo avalamos y sabemos que no lo vamos a tener más porque no representamos a los jueces. Entonces no es una cuestión política, es una cuestión de responsabilidad de los trabajadores. Me parece que el Código de la Magistratura tendría que, yo eliminaría justamente a los funcionarios, a los magistrados y a los abogados, y lo que haría, porque tienen otro camino para hacer ellos, y lo que haría es justamente algo popular, donde interviniesen todos los trabajadores, donde hubiese representación de los trabajadores judiciales y otros trabajadores, organismos de derechos humanos, grupos sociales, gente que, como dijo alguien, se ve afectada por la justicia. Porque un compañero, digamos, no es un accidente, ayer le planteamos que no es un accidente que un juicio laboral dure 5 años, porque un trabajador no tiene 5 años para esperar una indemnización. El patrón la tiene. Y esto no es un accidente, es una decisión del poder, es una decisión histórica del poder. A Vicentín en 2 días le dijeron que no se lo podía expropiar. Ahora a un trabajador le sacan los derechos y hasta con una ley, con un diputado trucho y la Corte lo avala. Entonces, estas son cuestiones del poder y me parece que hay que cambiar justamente el poder, ampliar el debate, y como decía creo que Carles, que no es una discusión de la cantidad de jueces de la Corte, pueden ser 5, 32 o 4, no me importa, lo que hay que cambiar es el funcionamiento del poder judicial, que no le llega a la gente, que la gente lo ve como ajeno, donde hoy por hoy, con toda la maquinaria y toda la visión de cambio que han tenido las mujeres sobre la violencia de género, hoy en el Poder Judicial se sigue siendo machista y patriarcal, y siguen defendiéndose a los violentos, y se siguen protegiendo a los violentos, y se sigue protegiendo a los jueces violentos que violentan a los compañeros. Esto es una decisión del poder, y tenemos que cambiar las relaciones de fuerza, y tenemos que mantener esto, y justamente no entrar en la discusión del poder, o tratar de cambiarlo, que no es una cuestión de maquillaje, esto de si en Comodoro Pi van a ser 30 o 5 jueces. Es una cuestión de qué hace Comodoro Pi, a quién defiende, a quién se defiende. Recordemos que cuando casi sacan lo del 2x1 para los torturadores, la movilización popular fue lo que lo detuvo. Una marcha impresionante logró detener eso, y es así como se va a cambiar la justicia, obligándolos a ser democráticos. Me repugna cuando los jueces dicen, yo no hago política. Es política lo que hace usted. Cuando hay una sentencia, decide a quién le da la razón. Entonces, no es política, es una política de Estado, y es lo que tenemos que cambiar, y lograr que la gente entienda lo que es el Poder Judicial, que no es aquel lugar donde no entiende, ni siquiera sabe dónde tiene que ir a consultar cosas elementales. No hay una cercanía hacia la gente, se le aleja, se hacen resoluciones inentendibles que nadie entiende, ni siquiera la víctima entiende ni qué se está resolviendo, y realmente todo eso no es un accidente, no es una casualidad, no es que haya jueces buenos o malos, es una decisión del Estado de cómo debe mantenerse el poder dentro del poder, porque los gobiernos pasan, pero los poderes judiciales quedan. Todo lo que queda es el Poder Judicial. Y eso el poder, porque también el poder real se mantiene. Hacemos elecciones de presidente, no renovación de cargos y todo, pero los que tienen el verdadero poder, los grandes concentrados de poder siguen siendo los mismos. Ellos tienen un plan. Y que le asegura el mantenimiento de ese plan es el Poder Judicial. Cuando hablan de seguridad jurídica, hablan de la seguridad jurídica para las empresas, para asegurarle a las empresas los derechos. Cuando se discutía la ley externa, prácticamente un juez de falta de Estados Unidos obligó a pagarle a los fondos buitres. Esto, digamos, la justicia no tiene moral en estos casos. Entonces, hay que darle un tono
político a la justicia, tiene que ser cuestión para que la gente y que defienda a los trabajadores y que esté del lado del pueblo y no de los poderosos. Por eso hay que cambiar el perro y no los collares. Gracias, compañero. Bueno, un saludo de Sandra Zapatero, secretaria previsional de CTA Nacional, que se tuvo que retirar por problemas técnicos de Telecentro. Un saludo de Eduardo López, que se retiró, pero acompaña la iniciativa y va a estar compartiendo el comunicado. Y ahora le cedemos la palabra al compañero Chapu Urrelli, que es miembro de la Comisión Directiva Nacional de la Central y el referente del Movimiento Territorial de Liberación. El micrófono, Chapu. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy agradecidos por la invitación. Me parece que es muy importante esta iniciativa. Me parece muy importante el esbozo del documento. Y lo más importante de todo, porque mucho de lo que podría decir dijeron ya otros compañeros que me antecedieron, simplemente decirles de que coincido que es necesario, en la medida de lo posible, construir las correlaciones de fuerza necesarias para poder cambiar profundamente este poder judicial que tan mal le hace al país y principalmente, digamos, a los trabajadores y trabajadoras. Yo decirles de que es necesario y posible de que esto lo podamos transmitir al conjunto de nuestras organizaciones, porque indudablemente el problema no es de los trabajadores judiciales, sino es un problema de todo el país, así como en algún momento se pudo establecer un trabajo importante por el tema de la ley de medios. Me parece que este tema amerita algo tan importante como lo que es, y bueno, a disposición y dispuesto a transmitir a nuestras organizaciones lo que ustedes están llevando a cabo para sumar esfuerzo en función de poder construir ese poder real desde los trabajadores, en este caso desde los judiciales principalmente, pero que nos atañe a todos. Y bueno, nuevamente agradecerles esta invitación y a disposición. Gracias, Chapu. La verdad que sigue entrando gente, ya son casi 70 participantes. Ahí nos decían, bueno, anoté algunos compañeros y compañeras fueron llegando: Gustavo Fojo, secretario gremial de CTA Provincia y autoridad de FETIA, Liliana Cirulo, secretaria adjunto de la CTA Arbolito, Belén Sotelo, secretaria adjunta de CTA Cava, Jorge Molina, secretario general de CTA Río Negro, Nahuel Estafa, secretario de Servicios Sociales de AJB Provincia. Y ahí yo le quería pasar la palabra, después Marcelo maneja la lista de oradores, pero le quería pasar la palabra a una compañera que es la secretaria general adjunta de la CTA de la Provincia de Buenos Aires y referente nacional de CONADU, que es un ejemplo de militancia y que han logrado, una de las que logró que CONADU hiciera la movilización más grande de su historia y una pelea por la dignidad de los docentes universitarios trascendente, y ahora al frente también de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, bueno, protagonizando toda esta resistencia que fueron estos 4 años y esta etapa que se viene. Así que quería pasarle la palabra a Verónica Bettencourt. ¿Estás ahí? ¿Podés abrir el micrófono? Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Un poco se agradecen, por supuesto, las palabras de Daniel, una compañera de militancia de todas y de todos ustedes. Lo que consigo
con años de estar acá, de transitar nuestra central, y desde ahí quería yo, efectivamente, como decía Daniel, soy secretaria gremial de la CONADU, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, y orgullosísimamente secretaria general adjunta de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires. Y lo digo a la luz de los plenarios que venimos teniendo y de las discusiones que nos venimos planteando entre los compañeros y compañeras en este contexto. Desde ahí, y brevemente, quería no solo saludar, sino felicitar por la iniciativa. La verdad no tengo que contarles a ninguna de ustedes, a ninguno de ustedes, la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país, más allá de que ayer se haya cerrado ¿no? el tema de la deuda y ese fantasma que agitaba a la derecha, o por lo menos haya perdido cierta entidad. Sabemos que rápidamente va a aparecer alguna otra cuestión, porque de acá de lo que se trata es de desestabilizar y de punzar a un gobierno nacional y popular con toda la complejidad que tiene este gobierno. Y la verdad que en ese sentido el lugar que tenemos nosotras y nosotros como trabajadores y trabajadoras organizados no es menor, no fue menor para llegar a este gobierno, y seguramente no lo va a ser para sostenerlo y hacer que se avance en lugares centrales. Y sin duda, la reforma judicial o el poder judicial es uno de esos lugares centrales sobre los que nosotros tenemos que poder avanzar para poder ampliar, como decíamos en la central hace unos cuantos años, los márgenes de nuestra democracia. Lo vimos durante los 4 años de macrismo, durante los últimos años. Seguramente siempre fue así. Los que no estábamos adentro del Poder Judicial, los compañeros que yo vengo escuchando atentamente durante esta tarde, compañeros como Daniela, los que escucho hace años, no es que ya saben que no se inventó la pólvora en los últimos años, aunque se hayan intensificado algunas prácticas muy poco loables. Pero bueno, para los que estamos afuera, la verdad que lo que está pasando hace unos años en el Poder Judicial es escandaloso y es un ariete fundamental de la democracia en nuestro país. Así que esta es una de las batallas sin duda centrales que tenemos que darnos como pueblo. Y en este punto, en este sentido, que seamos los trabajadores, las trabajadoras, los que querramos tener, por fuera de lo que sea la iniciativa que manda el Ejecutivo, que bienvenido sea y que se abra el margen y el espacio, la verdad es que como trabajadores y como trabajadoras tenemos mucho para decir, ¿no? Entonces yo quiero saludar especialmente esta iniciativa de los compañeros y de las compañeras de pensarse como desde el lugar de trabajadoras y trabajadores organizados como un resorte fundamental para avanzar en la construcción de nuestra sociedad, de una sociedad más democrática, ¿no? Porque esto es asumir la responsabilidad y el lugar que nosotras y nosotros mismos nos hemos sabido dar, no solo dar, sino construir a lo largo de estos años. Porque este lugar que nosotros vamos y los compañeros y las compañeras van a ocupar, y de que este documento que nos leyó la compañera al principio va a ser parte, y esta idea de de seguir convocando otros sectores, seguramente va a ser una voz muy escuchada y muy importante en este debate. Pero ese lugar es un lugar que nosotros hemos ido construyendo en el tiempo. Nadie nos regaló, a ningún compañera judicial les han regalado nada, de los compañeros judiciales de la provincia de Buenos Aires lograron un acuerdo paritario con la Corte Suprema, o la Suprema Corte, la Corte Suprema. Ustedes discúlpenme a mí la bestialidad en ese punto. Esto no, absolutamente inédito. Y esto es el resultado de nuestra pelea. Entonces yo quería marcar ese punto, la importancia, lo central para la vida democrática de nuestro país, para ampliar los márgenes de nuestra democracia, el lugar que han sabido construir los compañeros, y seguramente, bueno, y todo el apoyo desde nuestra central, ni hablar desde nuestra federación, por supuesto. Muchas gracias. Dani.
No sé si hay algún compañero más de algún sindicato que querramos pedirle unas palabras o quieren la discusión del documento, charlamos sobre el documento o abrimos alguna pregunta a algún compañero más. Hola, buenas tardes. Yo había pedido por chat la palabra, soy Jorge Molina. ¿Puedo ahora o...? Bueno, primero que nada, un saludo a todas y todos. Yo soy secretario general de la CTA de los Trabajadores de Río Negro. Integro también junto con Eduardo la Junta Ejecutiva de CETERA. Soy docente, provengo del gremio UNTER, que nuclea los docentes de la provincia de Río Negro. Bueno, agradecer la invitación que me hizo Emiliano, que compartimos también la mesa de la CTA en Río Negro. Agradecer, por supuesto, a todos los compañeros judiciales y compañeras y de las distintas organizaciones, y plantear un poco, reforzar lo que decía Eduardo, lo que dijo Emiliano, lo que dijeron varios compañeros y compañeras. Para nosotros, los trabajadores, nos pasa lo mismo que, como dijo Eduardo cuando hablaba de cuando se evaluaban las CETERAs, si ir o no a la justicia frente a la violación que había hecho el expresidente Macri, reemplazando por medio del decreto una ley como era la ley de paritarias a nivel nacional. Para nosotros nos pasa exactamente lo mismo en Río Negro. Cada vez que tenemos que elegir de ir o no ir a la justicia, la verdad que muchas veces lo hacemos como una instancia más que nada de política que judicial, es decir, de poder exponerla, de poder militar a partir de eso. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Nosotros estamos dando hoy una dura batalla con lo que es la concesión, que en realidad es una estafa, del Cerro Catedral. Creo que todos más o menos deben saber que además en estos días se supo que hay una relación directa entre la causa de espionaje que se sigue contra el expresidente Macri y los negocios que se estaban haciendo en toda la Patagonia. Entre muchos de esos negocios, justamente la del Cerro de Catedral. ¿Por qué pongo como ejemplo eso? Nosotros hemos iniciado una acción de inconstitucionalidad planteando que la ordenanza que habilita una nueva concesión a la familia Trapa por 30 años más a la explotación del Cerro Catedral, faltando todavía 8 años para que se termine su contrato, viola toda norma administrativa, porque eso se tendría que haber hecho una licitación pública, nacional e internacional, y a pesar de que todos los compañeros abogados y abogadas nos dicen que esto es así, ya estamos diciendo nosotros y preparando la apelación a los tribunales a nivel nacional, porque ya damos por una certeza de que vamos a perder la instancia legal, y más que nada lo estamos haciendo y motorizando como una acción política de instalar el tema y de que la comunidad, digamos, nos siga acompañando en este reclamo donde estamos enfrentando muchos poderes. Pero digo, esta certeza que ya tenemos de antemano, que a pesar de que tenemos razón, estamos casi convencidos que el Tribunal Superior de Río Negro va a fallar en contra, porque va a responder o va a ser servil a los intereses económicos que están detrás de todo esto. Así que para nosotros es fundamental esto de impulsar la reforma judicial que ustedes dicen, o sea que vamos a asumir ese compromiso de trabajarlo fuertemente en la provincia. Creemos que es necesario a nivel nacional, además que estamos seguros que también se va a establecer en algún momento una reforma tributaria que vaya más allá del impuesto a las grandes fortunas, una reforma a las entidades financieras, pero son todas reformas que, si no se hace una reforma judicial, pueden terminar fracasando, porque seguramente, como se está hablando, muchos de los afectados al impuesto a las grandes fortunas, que esperemos que salga, seguramente apelarán a la justicia este impuesto extraordinario. Y probablemente en la justicia le den a favor de esos grandes empresarios. Entonces digo, creemos que para lograr una real reforma económica, social en nuestro país, hay que ir por reformas estructurales de fondo. Pero sí o sí se necesita una reforma judicial para que luego no caigan esos cambios, digamos, en la trampa judicial. Así que agradecer nuevamente el espacio a todas y todos, el compromiso de nuestra central de trabajarlo fuertemente en nuestra provincia e involucrar a todos los compañeros de los distintos sindicatos que forman parte de nuestra central y también intentar de sumar a los compañeros de las demás centrales de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, ahí saludar también a otro de los compañeros que están, el Jorge, el Tano Pisani, que está de incógnito, pasó a la clandestinidad, está con un barbijo que lo tapa, ahora sí. Es metrodelegado, poniendo el cuerpo como laburante esencial, y aparte el secretario de Cultura del subte. Ahí, Marcelo, vos manejás la lista de oradores. Agradecer de nuevo a Roberto Carles, que no lo había hecho antes, lo hicieron otros compañeros, la verdad que muy completo el análisis en tan poco tiempo, creo que después por ahí podríamos completar algunas cosas más. Hay un saludo de Carlos Rosansky, que hoy no se podía conectar en este horario, pero que quiere participar de este espacio. Así que muchos compañeros, hoy falta Rubén López, que es uno de los que también hace muchos años viene impulsando esto, que es de la agrupación Será Justicia, de ATE Verde y Blanca, trabajadores del Ministerio de Justicia. Así que Marina Mapelli, que está pasando una situación familiar, de SUTEBA, que ha participado de otras reuniones anteriores. Así que bueno, Marcelo, vos tenés ahí la lista de quienes pidieron la palabra. Sí, hasta ahora hemos respetado lo de un compañero por sindicato. Después tenemos varios compañeros de JUB y de algunas departamentales de la JB que han solicitado la palabra. No sé cómo lo quieren manejar eso. Y bueno, y si no, profundizar el documento. Estaba el pedido de palabra, me parece que de Gustavo Fojo, secretario gremial de la provincia de Buenos Aires, de CTA, y de FETIA, de los trabajadores privados. Aparte de Esquemero, hay que darle la palabra para que hable un quemero en este momento. Bueno, dale. No lo vi, estamos invictos porque no se me pasó. Juntamos 2 quemeros en esta charla, anótenlo, ¿eh? No sea lengua de trapo. Buenas tardes a todos los compañeros. Primero quisiera, bueno, obviamente agradecerles por la invitación, y tanto de los compañeros y especialmente Daniel, mi compañero no solamente en el camino de la militancia sindical, sino también en el corazoncito allá puesto en Parque Patricio, a todo lo que es esta nueva iniciativa para reformular todo lo que es la justicia en la República Argentina. Realmente uno la celebra porque si bien tenemos la suerte de que en muchos casos se da que jueces que realmente son probos y que están interesados en, de alguna manera, en modificar la realidad que nos hacen sentir las empresas, no todos son así, también depende mucho de la empresa, también depende mucho de un montón de cuestiones, como dijo otro compañero antes, que uno de los deberes más importantes de la justicia es establecer la relación con el más débil. En ese sentido, nosotros y lo digo desde la parte de la industria y de los privados, somos las personas que de alguna manera sufrimos día a día atropellos, no solamente de orden, digamos, en lo que se refiere a seguridad, higiene, sino en los maltratos de esta gente, en desprecio por la vida del que de alguna manera hace que genera su riqueza, ¿verdad? Bueno, pero no quisiera tampoco por eso meter a todos, absolutamente a todos los jueces, pero es cierto que tenemos y nos debemos como argentinos una discusión. Celebro que sean ustedes los que tomen la iniciativa, que son la gente que más conoce del tema. Nosotros somos parte del colectivo, pero realmente más a veces sufrimos las consecuencias y aprendemos de los reveses, y lamentablemente no
no vemos con el correr del tiempo una mejoría, sino a veces, desgraciadamente, un deterioro importante en todo lo que es la ética y el trabajo diario de mucha gente en ese sentido, porque no es más que eso, son trabajadores y gente igual que nosotros, estos benditos jueces, pero se creen, o por lo menos a veces nos hacen sentir que tienen otra altura humana diferente a la nuestra. Y esto no es así, porque una de las primeras cosas que consagra la Constitución Nacional es que todos, ante los distintos poderes, somos todos iguales, tenemos el mismo derecho para trabajar, para existir, para tener salud, para todo. Lamentablemente, como decía mi compañero Chapu, al cual le mando un saludo, él siempre dice, existe la relación de fuerza, sí la vamos a tener que poner. Nosotros como FETIA, obviamente vamos a adherir a esta iniciativa, al documento que se saque de toda esta jornada, y ponernos a disposición, a poner de alguna manera el acompañamiento para que esto de una vez por todas se concrete y tengamos una justicia más equitativa y no nos haga sentir día a día que para uno es un día y para nosotros reinstalar, por ejemplo, por decir alguna cosa, con gente en Acíndar, nos lleve 6 meses. El compañero tiene que ir todos los días a la casa y poner la cara. Ustedes saben mejor que yo todo esto que sucede diariamente cuando una persona, y en este caso un compañero que de alguna manera integra una organización, integra un colectivo que siempre está desafiando a este tipo de actitudes, le cuesta en la casa sobrellevar. Entonces, vuelvo a reiterar, celebro que ustedes hayan puesto este tema a militarlo con los que seguramente doy por descontado, ética y dignidad nos van a hacer quedar bien. Nosotros ya, más de ponernos a disposición de ustedes en forma permanente. Todas las llamadas, algunos de nuestros compañeros siempre van a estar acompañándolos. Desde ya, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Ahí pidió la palabra Jorge Pisani. ¿Qué tal, compas? Buenas tardes. Bueno, primero adherir a esta acción que me parece buenísima. Segundo, una pequeña reflexión. Nosotros tenemos mucho más fama por la cuestión de los paros y la lucha directa gremial, pero contarles también que sabemos que la lucha es en todos los frentes. Por ejemplo, las 6 horas nuestras, las primeras 6 horas que sacamos en el año 2003, 2004, tuvo que ver con un amparo judicial de un juez muy copado, que bueno, no vale la pena dar el nombre, pero tuvo que ver con eso. Entonces, somos conscientes que la pelea hay que darla en todos los frentes, más allá de la pelea gremial, que generalmente es lo central de los sindicatos. Así que bueno, y lo otro, decir que sabemos también que el laburo de los laburantes, los judiciales, o sea, no es solo el juez, el secretario o las autoridades que llevan adelante la justicia. Seguramente, y por los amigos, amigas y amigues que tenemos, el rol de los laburantes es fundamental para el funcionamiento si queremos que una justicia esté mucho mejor. Bueno, saludos a todos, a Juli, a Daniel, que es un gran artista, aparte de un gran laburante, un gran militante, y bueno, gracias por darnos un espacio y bancamos, como dicen el resto de los compañeros, lo que quieran hacer. Con nuestra central en Capital, con Eduardo, con abrazos y bueno. Gracias, compañero, ahí lo perdimos un poquito a lo último, debe ser el túnel. El túnel del subte. Abrazo grande. Ahí había una compañera que quería hacer un aporte técnico, me dijo Alejandra Castro, de La Plata, y después no tenemos, por lo menos yo no tengo pedido de palabra.
Alejandra, si podés ahora. Tenés que destrabar el audio. Micrófono, ahí está. ¿Ahí se escucha? Ahí destrabé el audio, pero no sé si me escuchan. ¿Sí? Todo bien. Ahí te estamos escuchando. Bien, me parece que estaba Noralí Lapierre también, que había pedido después de la palabra. Bueno, a ver, una breve referencia técnica, sobre todo de alerta para los compañeros de Capital y de Citraju, que van a ingresar en una reforma, sobre todo en el ámbito penal, porque la reforma va a contener una modificación del sistema inquisitivo al acusatorio, con una multiplicación de organismos judiciales, una multiplicación sobre todo en el ámbito de lo penal, en el Ministerio Público, se van a multiplicar las fiscalías, y en este cambio de sistema va a pasar como nos pasó a nosotros en el año 97 cuando tuvimos esta misma reforma en el fuero penal. La reforma llegó para romper ciertos acuerdos políticos y de otra índole entre la justicia, el juez sumariante y todo el conglomerado de la justicia vieja, con la policía y con una serie de organismos políticos del Ejecutivo. En el medio de esta discusión quedaron los nuevos trabajadores ingresantes a las fiscalías, que se vieron tremendamente afectados, y bueno, lo cuento porque lo viví, con extensiones de horario que salían de la nada y no tenían ninguna justificación, con un desdibujamiento de lo que era la responsabilidad propia del fiscal y la que era propia del empleado, y que aún todavía existe, y una serie de cuestiones de violencia laboral, tácitas, explícitas, implícitas, que hasta el día de hoy no se pudieron reacomodar y nos va a costar mucho ponerla en caja. Atención, compañeros, a los sindicatos, sobre todo los sindicatos judiciales que van a recibir esta reforma y que van a tener que prever, sabiendo ya cuáles van a ser las situaciones que van a vivir los nuevos compañeros que van a ingresar, porque como toda reforma uno dice, bueno, hasta que se vaya acomodando. En el día de hoy han transcurrido del año 97, más de 20 años de la reforma, y todavía seguimos peleando porque los horarios no son los horarios, porque las incumbencias y responsabilidades no son ni incumbencias ni responsabilidades, lo saben muy bien las chicas y los chicos de la pericial, y hay una cierta falta de concreción y de limitación de cuáles son las medidas de protección. Y lamentablemente a veces los gremios no están del todo preparados como para responder a esto, y como ya lo sabemos con Ruth, con quien concurrimos desde hace unos cuantos años a las jornadas de violencia laboral en la provincia de Santa Fe, donde están todos los sindicatos, nosotros tenemos la particular situación de que nuestras cuestiones de violencia laboral son tratadas por una oficina de la Corte, que nos vamos a quejar de problemas con nuestro magistrado a cargo, a otro magistrado que obviamente levanta el teléfono y nunca tenemos más que un traslado. Con lo que, como bien discutimos desde hace mucho tiempo, el traslado es la revictimización del violentado. Bueno, nada más que esto, quería poner, sobre todo una pena que se hayan ido por ahí algunas de las chicas de Citraju, sabiendo de dónde va a venir el guascazo, tomemos algunas precauciones, y sobre todo los judiciales que de provincia ya vivimos esta situación, estemos a disposición y alertemos a los compañeros de Nación que van a enfrentar esta situación. Por lo demás, bueno, nada, maravillosa la jornada, y espero que sea la primera de muchas. Ruti, un abrazo. Bueno, a todos un abrazo, muchas gracias. Lindo verte. A vos también. Bueno,
Compañeros, tengo algún par de anotados más de sindicatos que ya han hablado, de agrupaciones. Si quieren damos la palabra, si quieren avanzamos con el documento, eso lo dejo Daniel, no sé si vos o Juli quieren ahí definir qué hacemos. No, si hay pedidos de palabra, démoslo, tratemos de ser breve, de 2 minutos cada uno, para después poder entrar en lo del documento. Dale, yo tengo 4 compañeros anotados, que lo hagan brevemente y ya entremos en el documento, si les parece. Perfecto. Gustavo Funes, ¿querías decir algo? Sí, buenas tardes, compañeros. Sí, quiero solamente empezar diciendo que donde hay una necesidad hay un derecho. Esto lo sabemos todos. La coyuntura hoy implica este proyecto de ley que apunta a la justicia federal y apunta a lo penal. Es la coyuntura. Yo soy reacio a llamarle reforma, pero sí, viendo desde la provincia de Buenos Aires, me gustaría que tengamos una reforma real e integral de la justicia. De muchos años en la justicia ya yo siempre he pedido temporalidad en los magistrados. Eso hace al seguimiento de las necesidades de la sociedad. Magistrados que estén comprometidos con la historia y con el tiempo que viven con ese cargo. Primera cosa. Segunda, hay fueros, hay hechos y necesidades que no se están cubriendo a través de la justicia. Y cuando la gente está en la calle pidiendo justicia, es porque nosotros estamos fallando. Nosotros, digo, aunque no seamos los que pongamos la firma y la responsabilidad, los trabajadores judiciales llevamos adelante el Poder Judicial. De eso no me cabe ninguna duda y creo que a todos no nos cabe ninguna duda. Por lo tanto, para lo que viene en la provincia de Buenos Aires, ojalá haya una reforma integral que involucre fueros, que involucre, por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, violencia de género, aparte de lo que como está hoy estructurado. Por ejemplo, también la defensa del consumidor, que no quede en una oficina, sino que tenga un fuero especial para que la ciudadanía, la población, pueda ser defendida. Esa reforma integral sí se podría llamar como una reforma de la justicia. Y para eso tenemos que apuntar. Seguramente en un futuro tengo fe que se hará. Con respecto a ahora, seguramente esta coyuntura hace que salgamos a la cancha a defender este proyecto, pero tengamos en claro, por lo menos yo tengo en claro eso, es una opinión personal, tengamos en claro que esto es una pequeña punta de reforma. La reforma integral es todavía una deuda que tenemos que hacernos. Estamos hablando solamente de lo federal. Y saludo y aplaudo a los compañeros del CITRAJU por haber dado esa batalla y las batallas que viene dando, en este caso la compañera Vanessa, en el Congreso, por ejemplo, la ley de teletrabajo. Simplemente eso como principio. Y nada más por el momento. Espero que se reanuden estas iniciativas y que para el futuro haya comisiones que interpelen a toda la sociedad y a la Corte, que interpelen desde todas las actividades de la provincia de Buenos Aires, no solamente desde manos de los abogados. Muchas gracias, compañeros, compañeras, un saludo, un gusto enorme de haberlos visto nuevamente. Bueno, le damos la palabra a Noralí Lapierre y tenemos a Delfina Patiño después. Noralí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, decir que este tipo de reuniones a mí me sirven un montón en lo personal, en lo particular, porque se aprende mucho, un montón de dirigentes que hace un montón de años en los diferentes gremios, así que festejo que en esta oportunidad la convocatoria. También me parece interesante la postura frente a la reforma judicial federal en cuanto no se siente representado en que somos trabajadores del sistema. Pero yo soy trabajadora de la provincia de Buenos Aires de la justicia ordinaria, no federal. Y me encuentro un poco más preocupada por lo que pasa con respecto a la provincia y en la futura reforma que vaya a replicar, obviamente, en provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que más me preocupa y me llama la atención es que hay un hecho muy grave en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el procurador vialista, ¿sí? Contegrán. El mismo está denunciado, ¿sí? Por la causa que conocemos todos, que tramitan los federales de Lomas de Zamora, por espionaje, ¿no? Y el conocido lawfare, donde han intervenido diferentes magistrados y funcionarios, ¿sí? En connivencia aparentemente con esta persona, son los que surge la denuncia que en los federales de Lomas, y no son nada menos que causas que se armaron en contra de, por ejemplo, el dirigente gremial Pablo Moyano, ¿sí? En contra de los trabajadores de Cresta Roja. Se ha incitado a fiscales a que detengan a los trabajadores cuando cortaban la ruta. Así que me parece que a nosotros, en la provincia, se nos escapa un poco este problema, un problemón, porque en el Departamento Judicial de Lomas, que es donde yo trabajo, ¿sí? En el Ministerio Público Fiscal, que es donde yo trabajo, pasó lo siguiente: la Suprema Corte, con una resolución, sacó la persona que denuncia a esta gente, que es el fiscal general que estaba hasta ese momento, que se llama Enrique Ferrari, que es poco defendible porque ha tenido una gestión muy floja y lamentable, pero lo más curioso es que Contegrán y la Corte dejan a las dos personas que están denunciadas por lawfare y espionaje y apretar a los compañeros. Y el gremio oficial y la oposición al respecto, hasta el día de la fecha no se ha dicho nada. Entonces, festejo que participemos, ¿sí? de la reforma, de lo que es la justicia federal, pero también que nos fijemos qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestra provincia, con hechos tan graves como este, porque al sistema democrático y al Estado de Derecho le hace muy mal este tipo de funcionarios y magistrados con sus acciones, ¿no? Que sobre todo van en contra han ido en contra de lo que es el movimiento obrero, para desprestigiarlo, durante el gobierno de Macri. O sea que nosotros no podemos hacer los tontos con esto, y creo que tenemos que decir algo. Eso es todo, espero que sigamos encontrándonos, y que sigamos sumando, ¿sí? A esta nueva etapa que viene para el Poder Judicial, que no es nada más que una utopía, como yo pensaba cuando tenía 25 años. Gracias, chicos. Buenas tardes. Le damos la palabra a Delfina Patiño. Delfina, ¿estás por ahí? El micrófono, Delfina. El micrófono. Ahí está. No sale, a ver. ¿Podés, Delfina? ¿Querés que trate yo desde acá? ¿Ahí? Ahí está. Ahí va, ahí Ahora va. se escucha bien. Ahí te escuchamos a vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que nada quería saludarlos, agradecer la invitación, celebrar
esta iniciativa, la verdad que es sumamente importante. Sí, la reforma judicial es algo que nos venimos debiendo hace mucho tiempo. Yo como abogada, integrante de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de La Matanza, a veces me siento muy, muy impotente, ¿no?, frente a determinadas situaciones, determinadas denuncias que traen las colegas, los colegas, y bueno, y todo tiene que ver con esta justicia que tenemos. Como dijo recién la compañera, sí, está bien, celebremos el cambio de la justicia federal, pero también la justicia ordinaria estamos viendo, pero déficit por donde lo miremos. Y bueno, a buena hora que bueno, abracemos esto y celebremos entre todos y bueno, busquemos, abramos el debate, iniciativas. Yo como abogada me siento a veces muy impotente y hasta me pongo mal escuchando recién a los compañeros que dicen que a veces hasta se ponen a pensar si van a ir a la justicia, ¿no?, frente a determinado reclamo, porque en definitiva nosotros los abogados nos manejamos con las herramientas que tenemos, que son estas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer muchísimo, sí, desde la justicia federal, la justicia ordinaria, a nivel nacional. Tenemos cambios para hacer y muchos, y yo creo que entre todos, sí, entre los sindicatos, llevaré el documento al Colegio de Abogados para abrir el debate. Si me dejan, seguiremos participando también nosotros como el colegio, vendré yo, iré algún otro colega, pero bueno, abrazo la iniciativa y vamos adelante porque hay mucho para hacer. Si tenemos que ponernos a nombrar y a mencionar, acá se habló mucho incluso de cuestiones de violencia de género que se ven y se ven en todos los ámbitos, en todos los aspectos, desde la justicia penal también se ve mucho. Yo particularmente los veo mucho en los barrios, causas armadas, familias que, la impotencia que te da de decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto del acceso a la justicia, ¿no? Violencia institucional, cómo tratan a nuestros pibes, algo que nos estamos debiendo acá, que sí que tiene que ver con el funcionamiento de las fiscalías con temática en violencia institucional. Acá se nombró también al señor Contegrán, que es responsable de que eso no esté en funcionamiento, así que bueno, algo por lo que tenemos que ir, y bueno, y hay toda una lista de cosas por las que tendríamos que pasar y seguir para trabajar muchísimo, así que bueno, abrazo esta iniciativa y bueno, a seguir trabajando. Le damos la palabra al compañero Julián, les pedimos que sean todos breves, queda Julián y Leonardo y ya cerramos lista de oradores. Gracias, Marcelo. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, simplemente una muy breve reflexión. La reforma del Poder Judicial es imperiosa, es una necesidad de una importancia y de tal dimensión que quizás cuesta un poco comprender hasta qué punto este Poder Judicial es un antónimo del valor justicia. Muchas veces de los medios bajan el discurso de que justicia igual Poder Judicial, todo lo contrario. Este Poder Judicial es el Poder Judicial que ha convalidado dictaduras militares, es el Poder Judicial que cercó al gobierno, no al que se fue, sino al anterior en su última etapa, el Poder Judicial que frenó la ley de medios, es el mismo Poder Judicial que persiguió para neutralizar a la oposición política, el mismo Poder Judicial que convalidó la pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores, la disminución de sus ingresos y la reforma de la matriz distributiva, en definitiva, y también es el Poder Judicial que brindó impunidad a los gendarmes o al brazo represor del Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior. En definitiva, es un Poder Judicial funcional e imprescindible para la instauración de un sistema o un modelo económico de privilegio para una élite, una minoría, y por eso digo que la profundización y la subsistencia de cualquier proyecto político popular, no solamente del que hoy nos toca ver cómo gestiona, sino también de los anteriores, va de la mano de una reforma profunda del Poder Judicial que lo lleva a liderar justicia, entendido como la defensa de los derechos de las mayorías. De ahí que obviamente celebramos esta reforma judicial y la desarticulación del polo de poder
de Comodoro Pi y compañía. Gracias. Bueno, está el compañero Leonardo. Dale. Hola compañeros y compañeras, bueno, Leonardo del Sindicato de Guardavidas. Bueno, como estuvieron diciendo algunas, la justicia es patriarcal, ¿no? Muy vertical y bueno, le agregaría como una cierta impunidad en connivencia directa con la policía, ¿no? Hay muchos casos acá en Capital de que la policía es muy impune en los barrios, manda a los chicos a robar, a las chicas a prostituirse. Un hecho que pasó hace 2 años en Pergamino, donde se prendió fuego una comisaría, los policías impidieron que los bomberos apaguen esa comisaría y los chicos murieron carbonizados, ¿no? Después una de las madres, cuando fue a hacer la denuncia, vio a los fiscales tomando mate con los policías, ¿no? Entonces digo, toda esa impunidad del sistema judicial con la policía, parece también tendría que ser interpelado. Así que bueno, gracias por la iniciativa y bueno, a seguir el debate. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, Dani, Juli, no sé si quieren plantear los puntos del documento. Claro, ahí teníamos un pedido de volver a discutir volver a leer el documento para hablar en base a esto. ¿Querés volver a leerlo, Juli? Sería poner a consideración el documento, los aportes que fueron haciendo los compañeros los recogemos, y digo, ponerlo a consideración así en general y después reproducimos la versión final con los agregados que han hecho los compañeros y compañeras, ¿les parece? Perfecto. Hola, bueno, entonces leo nuevamente el documento. Perfecto. Acá con cuestiones domésticas, la veo llorando, perdón. Es urgente e imprescindible reformar el Poder Judicial. Según diversos estudios, al menos el 70% de los argentinos descree el Poder Judicial, convirtiéndose en el poder del Estado con mayor desprestigio por parte de nuestra sociedad. El Poder Judicial es el encargado de garantizar el Estado de Derecho, resolver los conflictos que se presentan en nuestra comunidad y asegurar la vigencia de derechos. Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana, más aún cuando nos encontramos ante un poder del Estado que se resiste al cambio, que no tiene su origen en la legitimidad que le pueden otorgar las urnas, que carece de instancias de control ciudadano, que es reticente a la rendición de cuentas y que sostiene prácticas corporativas, endogámicas, oponiéndose al ingreso democrático. En los últimos años, la falta de legitimidad se ha profundizado notablemente a partir de una serie de episodios que vulneran aún más la transparencia y la independencia del Poder Judicial. La decisión de designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente por decreto. Las presiones públicas ejercidas a quien fuera la titular de la Procuración General de la Nación para que renunciara a su cargo. Las presiones sobre jueces públicamente cuestionados por el presidente de la Nación o por sus funcionarios más cercanos, logrando forzar su renuncia, traslado o su destitución. La crítica abierta y generalizada a la actuación de los jueces que se desempeñan en el fuero laboral, vulnerando el último resguardo de derechos que tenemos los trabajadores. La filtración a la prensa de imágenes obtenidas durante procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, las medidas cautelares gravísimas e incluso prisiones preventivas siempre sobre personas que conforman fuerzas políticas opositoras o entidades gremiales, y el reciente descubrimiento de espionaje político nunca visto en democracia ejercido por la Agencia Federal de Inteligencia a opositores constituyéndose como una pieza clave del lawfare. Los trabajadores organizados gremialmente no podemos ser indiferentes al accionar que viene teniendo el Poder Judicial y tenemos que ser parte de la discusión y la reflexión sobre qué sistema de administración de justicia queremos para nuestro país. Los sindicatos
Abajo firmantes, enrolados en la CTA de los Trabajadores, apoyamos la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández de iniciar el debate sobre la reforma del Poder Judicial. Lawfare nunca más, por una justicia transparente, independiente, que dé respuesta a la ciudadanía, por un poder judicial democrático y con perspectiva de género. Tendríamos que poner los sindicatos y organizaciones sociales abajo firmantes, por lo menos, sumo. Lo que no sé si es necesario votar de alguna manera, ahí podemos, o con esa manito que aparece en las reacciones, o levantando la mano si es necesario, no sé, directamente para ver si lo damos por aprobado. Y ya digo, creo que es un primer paso para discutir a fondo realmente una reforma judicial, es simplemente dar una señal. Creo que, por ejemplo, hoy le otorgó mucho volumen lo de el doctor Roberto Carles en esos tres planos, ¿no? Porque ordenan un poco la discusión de lo que tenemos que proponer después. Esta separación entre lo institucional, lo funcional y lo cultural, porque ahí había aportes de las compañeras y los compañeros en los que tenemos problemas distintos, problemas políticos, problemas laborales, problemas de distintos ámbitos de la justicia, ¿no? Lo que marcaban algunos compañeros y algunas compañeras, la diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la justicia federal. Creo que sí que esto es muy enriquecedor y que yo estoy por la afirmativa de votar esto, ya digo, como un disparador y para fijar una posición. Y creo que de ahí en más nosotros tenemos una posibilidad de convocar. Creo que fue un éxito esta convocatoria, porque ya digo, fue urgida por la necesidad. Y de hecho hay compañeras y compañeros que han participado antes y que hoy no han podido estar, y que creo que es para ampliarla mucho más y para darle mucho volumen, y que me parece que no hay tantas experiencias en la discusión de la justicia desde los trabajadores. Y desde los trabajadores me refiero no solo a los trabajadores judiciales, sino a los gremios. Una cosa que tiene que, en esto cuando discutimos la perspectiva de género, tendrán que estar todos los sectores que tienen distintas posiciones respecto de la perspectiva de género. Digamos, una de las cosas que se discute hoy, para nombrar una cosa pequeña, pero que forma parte de esta nueva complejidad, que es el cupo trans, que tendrá que tener un planteo como el que hablamos. El trabajo interesante que hay desde hace muchos años, intercultural, con los pueblos originarios, que todas esas cosas, esos acuerdos que se han llegado en algunos lugares, tendrán que estar incluidos y respetarse como medio de hacer una justicia propuesta por esas mismas comunidades y por esas mismas culturas. El tema de los plazos que se habló acá, de que no se pueden eternizar determinados plazos, y la elección directa de algunos cargos, que pasa a ser indispensable. Hoy se hablaba de los fiscales generales en la provincia de Buenos Aires, y creo que los fiscales generales tiene que haber una intervención en la elección y en el control popular. Pero digo, si estamos de acuerdo, votamos este primer documento como disparador y como posicionamiento para salir a dar un apoyo a este proceso de reforma. Lo hacemos levantando la mano, si les parece. Aprobado por unanimidad. Perdón, yo estaba pidiendo la palabra y me pareció importante lo que decía el compañero Emiliano de Río Negro, por ahí sumar
las cuestiones estas que fueron diciendo acá, que además del el documento está en cuestiones generales, me parece que en particular con un posterior análisis, me parece que serían muy importantes agregarlas, ¿no? Porque se dijeron cosas desde lo político al interior del Poder Judicial y como dentro del tema de políticas públicas muy sustanciales con la intervención de las compañeras y compañeros aquí presentes. Así que bueno, yo sumo la moción de Emiliano, que me pareció central. Aplaudo la iniciativa, Daniel, la verdad que un laburo ejemplar, te aplaudimos todos, Daniel. Bueno, No, a gracias, Juli y a Emiliano, que fueron los motores de todo. Vamos, Y aparte Juli, hay vamos, compañeros, Emiliano. Vamos, Juli. Vamos, y hay Juli. compañeras y compañeros que también participaron antes, como Mariana Gatafoni, Nahuel Ortiz, y me estoy olvidando de algunos más que participaron en la reunión cuando tuvimos en la CTA Nacional. Ruth, perdón, ahí, y alguien más que me va a matar después porque yo soy un desastre con la memoria. Pero acá principalmente a Juli y Emiliano, que apuraron estos tiempos y que permitieron dar esta respuesta política. Bueno, compañeros, ahí nosotros queríamos nada más destacar a algunos compañeros de secretarios generales de la JB de San Isidro, Pedro Monasterio, Carlos Gil de San Martín, Carnevale, que habló recién, que es el adjunto de Matanza, y por ahí andaba Jorge Oster del adjunto de Lomas, aparte de Sotelo que ya había hablado. Así que bueno, no sé si algo más. Estuvieron Julio Díaz de Pergamino, estuvo Patricia Valenti No, y tenemos a la compañera Mónica Blanc. Mónica Blanc, Zárate secretaria Campana, general de Zárate Campana. Sí, la compañera Patricia, secretaria de Género de CTA Nación. Ah, perfecto, ahí ves. Bárbaro. Pato Blanco, de CTA Cava. Cava, perdón. Ella sí la nombramos antes, secretaria adjunta de CTA Cava, ¿no? Sí, perfecto. De género. Creo. De género, perdón. Yo me tomé el Bueno, atrevimiento Emiliano, Juli, ¿quieren cerrar? Yo me tomé Sí, el atrevimiento de invitar a la compañera Delfina Patiño, que es una compañera, además de abogada, militante de hijos, militamos en distintos espacios con ella, dentro del peronismo también, del movimiento peronista, y es una excelente compañera, muy trabajadora, una abogada ejemplar, y bueno, nosotros la queremos mucho, y los trabajadores, y también es el nexo que nosotros tenemos con, uno de los nexos que tenemos con el Colegio de Abogados, con los compañeros del Colegio de Abogados, que no todos son corporativos, ¿no? Como decimos nosotros, son compañerazos algunos. Así que le agradezco mucho a ella y a otro compañero más que estaba ahí, que nosotros integramos de La Matanza también, había otro compañero que invité, y bueno, le agradezco mucho la participación a Delfina, porque Delfina es una de las impulsoras de los juicios de lesa humanidad, así que es una compañera que puede hablar tanto de la provincia como del Fuero Nacional. Y en la provincia defiende a la gente más pobre, porque trabaja en uno de los barrios, así que por eso la invité personalmente. Gracias. Valeria Carpintero, que es la secretaria adjunta de CTA Berazategui, Emilio Leandro Pireto, de la conducción de Lomas también, los referentes y con mucha participación, los compañeros de la agrupación del Encuentro de La Plata, y Martín Vizcarra y Walter los veo encabezando la delegación, compañeros y compañeras de Lomas, de nuestra agrupación, y compañeros del Puente de Mar del Plata, el compañero Osvaldo Rosas, compañero histórico dirigente de la JB,
y también de Mar del Plata, y que me disculpen los que me olvido, es el Alzheimer es terrible. Pero la verdad que un honor cada uno de los compañeros y compañeras. Bueno, me parece que un poco lo que ahí lo ponían en el chat, la idea de esto es poner a los trabajadores como referentes y como figuras y como partícipes necesarios en la reforma judicial. Y me parece que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que los trabajadores, no solo los trabajadores judiciales, sino todos los trabajadores tengamos voto en esta reforma, nos hagamos escuchar, y me parece que este es el punto para arrancar. Bueno, quedamos a la espera del documento, y no sé si había alguien más que quería decir algo. También agradecer a Diego Oliveira, que es el que muchas veces nos da letra, acá junto con Alejandra Castro, para discutir los temas desde la agrupación, sobre todo el tema de justicia en profundidad. Perdón, ahí les doy a Juli y a Emiliano para que cierren. No, yo nada más decir gracias Daniel y gracias Emiliano, que nos venimos conociendo hace poquito, gracias Luis, Carnevale, o sea, son compañeros que a nosotros y a esta seccional 1 de Citraju RA nos colaboran muchísimo en pensar nuestra actividad gremial, en tener fortaleza para la tarea que llevamos adelante. Yo diría que hoy a la noche con los compañeros terminamos de pulir el documento en función de lo que salió acá, y que tenemos que colaborar entre todos para que tenga la mayor difusión posible en los medios de comunicación. Entonces todos moverlo, tomarlo parte de la agenda, y que tratemos de contactar a periodistas en general, a periodistas judiciales en particular, para que este documento, que es de la CTA, de nuestra casa, tenga la mayor visibilización. Yo estuve sacando algunas capturas de pantalla, así que también las voy a estar reenviando. Y después tenemos que ordenar las adhesiones. Un abrazo grande y muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Juli. Bueno, yo no solamente saludar a todos y a todas, agradecerles, obviamente. La verdad que hace poquito nos contactamos con Juli y con Daniel, y bueno, mucha predisposición y ganas de militar, en definitiva, que es esto. Y la verdad que me entusiasma mucho el éxito de la iniciativa, y que, bueno, ya tenemos algo para salir. Me preocupaba a mí que nuestra CTA todavía le faltaba, digamos, dar este impulso. Ya lo dimos, y bueno, ahora a difundir y a incrementar la tarea, que es el compromiso que tenemos. Bueno, eso nada más. También gracias a Marcelo, que fue el coordinador ahí. Y bueno, saludos a todos, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros. Abrazo grande, saludos a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros.